Vamos a ver esta mañana evidencias de una verdadera salvación. Evidencias de una verdadera salvación. Yo les voy a comentar, me anticipo, son evidencias negativas, evidencias positivas que se marcan en esta carta, en estos 5 versículos que durante unas semanas vamos a estar estudiando. Yo espero que estés disfrutando esto. Espero que lo disfrutes. No tenemos ni una sola prisa, hermanos. Hay tanta información aquí, tan relevante, que quiero ser tan honesto con ustedes, me cuesta trabajo ver tanta información y poderla tratar de comprimir en unos minutos. Esto no es posible, hermanos, así que vamos a tratar de ir viendo el texto y aprendiendo de lo que Dios nos quiere enseñar en este lugar. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios su guía y les invito a que junto conmigo pidamos el favor del Señor para el estudio de su palabra. Señor, este es un buen momento para acercarnos a ti nuevamente y pedirte perdón, porque lo que vamos a abrir, Señor, no es un libro común. Lo que vamos a estudiar no es una carta común, Señor. Son letras que tú, Señor, pusiste en los hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo, para que tu mente podamos leerla en esta carta, para que tu voluntad y tu verdad la podamos entender, Señor. Ayúdanos esta mañana a comprender lo que está aquí en la Escritura, lo que está en esta carta, Señor, y que podamos salir consternados de nuestra situación, Señor, si es que estamos caminando mal. Padre, que tu Espíritu nos guíe, que tu palabra sea tan eficaz como lo ha sido desde la eternidad, Señor. Solo hablas y todo truena, Señor. Te agradecemos por esto, Padre, porque tu voz es perfecta. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar esta mañana y en el nombre de Cristo, tu Hijo, nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos, amigos. Vamos a nuestro texto. Abran sus Biblias, por favor, a Primera de Juan, esta preciosa epístola, hermanos, Primera de Juan. Y vamos al capítulo 1, versículos, vamos a leer versículos 5 al 10. Vamos a leer los versículos 5 al 10. Estos están aquí, los puedes tener en tu Biblia. Te animo a que lo estés viendo las partes importantes. Lo que está en amarillo son los textos que vamos a estar estudiando. No nos va a dar tiempo de estudiar todo, hermanos, pero están ahí los textos que hablaba yo y son negativos que vamos a estar estudiando, pero ahí están los otros positivos. Vamos a leer el texto y vamos a ir comprendiendo esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Ustedes? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra. Hermanos y amigos, no hay de verdad nada mejor que estar en la iglesia del Señor y estudiar su santa palabra. No hay nada mejor. No pudiste hacer algo mejor que venir a la iglesia y escuchar su palabra. Y en este caso, estudiar esta preciosa epístola Primera de Juan. Y estoy seguro, amigo, hermano, que ha dado mucho que pensar a aquellos que realmente con interés desean conocer más de Dios y crecer en su conocimiento. Estoy seguro que, tal vez no todos, pero estoy seguro que habrá algunas personas, hermanos, que está haciendo algo especial en sus vidas esta carta. La semana pasada, hermanos y amigos, vimos lo que significa Dios es luz. ¿Recuerdan esto? Dios es luz. Déjenme ver si puedo ir marcando aquí. Sí.
Dios es luz. Vimos esta frase, Dios es luz. No es solo una frase común, no es una frase cualquiera. ¿Recuerdan esto? Es una frase sumamente importante porque entendimos la importancia de cada una de estas palabras. Entendimos lo que significa. Significa que Dios es vida, es la fuente de toda la vida, y en la vida de Dios no hay obscuridad en absoluto. Dios da la vida, Dios es la luz, Dios es vida, no hay obscuridad en Él. Decíamos que no hay muerte, no hay nada contrario a la vida. Y como Dios es vida y luz, sin obscuridad, sin muerte, y como Cristo es vida y luz, sin oscuridad y sin muerte, y se nos ha dado esa vida a nosotros, entonces para nosotros no hay muerte, hermanos. Hay vida en el Señor. Él nos ha otorgado esta vida. Nosotros como Cristo y como Dios vivimos para siempre. Vamos a vivir una vida eterna para el Señor. Y este es un privilegio que tenemos nosotros, hermanos. Por eso queremos compartir a otros. Por eso la importancia de los enfermos, los que no conocen al Señor, los que le rechazan aún, la importancia de llevarlos a esta luz, que conozcan, hermanos, del Señor, que conozcan quién es Él. Bien. Bajo esta afirmación que hemos estado aprendiendo, estudiando, Dios es luz. Si Dios es luz, hermanos, bajo esta afirmación, el pecado no puede ser algo que practiquemos delante de los ojos de Dios. Esto es totalmente contrario a lo que el texto nos está diciendo. No podemos practicar el pecado si Dios es luz. Si ustedes observan el texto que tenemos aquí, en el texto hay una palabra que se repite varias veces, hermanos. ¿Cuál es esta palabra que se repite varias veces? Pecar. Pecado, pecado, pecados, pecados y pecado. Y no solo ahí, hermanos, en el capítulo 2 también habla de no pequéis, si hubiere pecado, versículo 2 del capítulo 2, pecados. Ahí está esta palabra, hermanos. Si ustedes observan, resalta a la vista esta palabra pecado. ¿No es cierto? Esta palabra aparece con mucha frecuencia en este pasaje. Y si aparece con mucha frecuencia, hermanos, es muy importante. ¿Se dan cuenta? Una de las formas de estudiar la Escritura es ver esta frecuencia de palabras. Y si aparece la palabra pecado y Dios es luz, hermanos, déjenme decirles, no debe haber prácticas pecaminosas delante de Dios, porque Dios no quiere que estemos pecando. Entonces, cualquiera, hermanos, que tiene comunión con Dios, cualquiera que dice tener comunión con Dios, no puede estar en tinieblas. Cualquiera que diga, yo tengo comunión con el Señor, yo ando con el Señor, no puede estar en tinieblas, sino que está en luz. Su vida debe de ser una vida de luz, su vida debe de ser una vida de santidad, una vida que refleje la verdad, una vida que refleje la pureza de esa luz que es Dios. Esa es la forma en que nosotros nos debemos comportar. Y escuchen esto, hermanos, escuchen esto, amigos. La luz de Dios no solo nos revela lo grande que es Dios, lo transparente que es Dios, no solo nos revela la santidad de Dios. ¿Saben qué revela más aún de la santidad de Dios? También revela la naturaleza pecaminosa del hombre. Qué interesante, hermanos. Dios siendo luz, y dice Juan que vino a este mundo para dar luz a quienes habitaban ¿en qué? En tinieblas. Esas personas habitando en tinieblas, Dios conoce, bajo esa perfecta luz, abre las ventanas de la luz para que nos demos cuenta, hermanos. Y Él sabe de la profunda pecaminosidad y de la profunda basura que puede haber dentro de nosotros ante un Dios que tiene luz, que es luz. La frase entonces, Dios es luz, esta frase que vemos aquí, Dios es luz, es una frase que presenta a Dios como un ser completo, ¿no es cierto? Vemos que es un ser completo, es un ser santo, es un ser puro, es un ser, hermanos, perfecto. En Dios no hay ni una sola falla. Tenemos que entender esto, Dios es perfecto, capaz de guiar a los hombres, ¿de dónde? De la oscuridad, de las tinieblas, es capaz de guiarlos hacia la luz, hacia su gloriosa presencia, hermanos. En Él no hay, dice la Escritura y dice Juan, en Él no hay ningunas tinieblas. Y esto muestra su pureza. En Dios no hay ninguna sombra, ningún error.
No hay mal alguno que se pueda presentar en nuestro Dios. Y observen, hermanos, cuando Juan nos expresa esta verdad acerca de Dios de modo muy claro, porque Juan está expresándolo muy claro, ¿no es cierto? Dios es luz, tú no puedes hacer esto. Hay pecado. Juan lo está expresando muy bien. Juan nos expresa esta verdad acerca de Dios de modo muy preciso, hermanos, y sin titubear. A Juan no le da pendiente, hermanos, que la gente se le vaya. No sé si se dan cuenta de esto. Basta de charlatanes, dice Juan. Eran de nosotros, estaban aquí, parecían estar con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no son de nosotros, salieron. A Juan no le tiembla, hermanos, la mano, porque en su mano tiene el poder de Dios, la palabra de Dios. Y observen, es tan preciso, es muy preciso. Dice aquí, hermanos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas y mientes y no practicas la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan está siendo muy efectivo y muy claro con lo que está diciendo. Y versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Son palabras muy fuertes, hermanos, en un sentido, ¿no es cierto? Entonces Juan, al escribir con esta actitud, cuando está hablando a la iglesia con esta actitud y está diciendo, ustedes dicen tener comunión, pero andan en tinieblas, ustedes dicen que no tienen pecado, pero se están engañando. Cuando Juan está haciendo estas aseveraciones, hermanos, lo que está haciendo es proteger a la iglesia, está protegiendo a los creyentes. Está cuidando de su iglesia, está cuidando de estas personas, de estos creyentes. Los está protegiendo del error y les está enseñando ¿qué, hermanos? La verdad. Y a mucha gente no le gusta que le digan la verdad. De hecho, salieron por eso. A mucha gente no le gusta que le digan cuál es el error. Y Juan está diciendo, yo quiero proteger tanto a la iglesia que debo cuidar. Él tenía una pasión por la verdad, y cuando alguien tiene pasión por la verdad, tiene pasión por quitar el error, ¿no es cierto? Y Juan quería quitar ese error de estas personas que estaban tratando de meter teología o doctrinas o ideas falsas, como sucede hoy en día en las iglesias, hermanos. Aun cuando no seas un maestro, y lo he dicho en las explicaciones anteriores, aunque no seas un maestro dentro de la iglesia falso, aún como una persona que te acerques a la iglesia y digas algo contrario a la Escritura, puedes dañar la iglesia. Y Juan está diciendo, tengamos cuidado con esto, les presento la verdad, los quiero proteger. Juan desea mantenerlos firmes a cada una de estas personas en la verdad sobre la palabra de vida. Eso es lo que está hablando Juan. Quiero enseñarles la verdad sobre la palabra de vida, quiero enseñarles la verdad sobre el pecado. Por eso se menciona tanto la palabra pecado. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros los pastores debemos hacer lo mismo. Hay muchas iglesias, hermanos, que su deseo es crecer, su deseo es hacer números, su deseo es ir más adelante, destacar en el frente, hermanos. Que nosotros los pastores deberíamos hacer lo que hace Juan. Dios nos ha dado esa autoridad para hablar, hermanos, no lo que está en nuestro corazón. Nos ha dado la autoridad para hablar la verdad a la iglesia y que no haya error. Una verdad que va a doler, hermanos. ¿Y cuál es? Puedes estar pecando delante de Dios y puedes estarle ofendiendo y te puedes convertir en un mentiroso. Y ellos probablemente ellos tenían otra idea, pero Juan está siendo firme en esto. Nosotros los pastores deberíamos hacerlo, hermanos, constantemente. Y honestamente me gusta hacerlo, y tal vez ustedes les he platicado algunas veces. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué predica del pecado? Bueno, ¿qué otra cosa hay en la Escritura, hermanos? En cuanto a nuestra persona, ¿qué otra cosa hay? Desde el principio de la Escritura hasta el final, hermanos, vemos que la salvación es por Cristo. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dios nos ha dado esa autoridad de hablarse. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20 al 21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Pablo le dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le encomendó a Timoteo, hermanos?
la palabra de Dios, expresarla correctamente, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Observa, quita lo que es basura y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Timoteo es llamado a hablar la verdad, hermanos. Toda iglesia verdadera es llamada a decir la verdad. Y yo puedo decirlo con tristeza quizás y a la vez con satisfacción. Muchos han escuchado la verdad y muchos han quedado y muchos se han ido. Esa es la realidad, hermanos. La responsabilidad de la iglesia es guardar las verdades de la palabra de Dios y no solo guardarlas, como dice Pablo, sino proclamar esas verdades. Nuestra responsabilidad es proclamar las verdades del Señor. Juan estaba buscando enseñar a su pueblo, hermanos, la verdad, a estas iglesias, la verdad, y protegerlo de todos aquellos falsos maestros. Era lo que estaba buscando Juan, proteger a estas personas, mostrándoles la verdad y quitándoles el error, protegerlos de los engañadores, protegerlos, como vamos a ver más adelante, de los anticristos que amenazaban con estar infundiendo el error dentro de las iglesias. Y otra vez me detengo aquí, hermanos, piensen, hay mucha información que puede llegar a cualquier iglesia, no estoy hablando de esta, cualquier iglesia, hermanos, aún de la propia membresía, aún de los propios congregantes, aún de los propios visitantes. Hay mucha información que puede llegar y que puede ser errónea. Hermanos, mientras conozcan la verdad, no habrá error. Esto es lo que Juan está haciendo. Y la forma en que Juan los está protegiendo es enseñando una doctrina sólida. Cuando nosotros enseñamos doctrinas sólidas, cuando nosotros enseñamos doctrinas basadas en la Escritura, hermanos, vamos a poder enseñar la verdad a otros. Y luego, no solo está enseñando doctrinas sólidas. Por ejemplo, observen aquí, hermanos. Dice Juan, yo les voy a decir algo muy importante. ¿Qué es? Dios es luz. ¡Wow! ¿No es cierto? Dios es luz. Y no solo les estoy enseñando la naturaleza divina de Dios, lo que compone a Dios, la doctrina de Dios. No solo enseño esto, sino además les voy a proporcionar pruebas mediante las cuales los verdaderos creyentes pueden identificarse entre lo verdadero y lo falso. ¿Y cómo lo hace, hermanos? Observen el texto. Juan les habla de la doctrina y luego les dice, identifiquen. Hay quienes dicen que tienen comunión, pero ¿qué hacen? Andan en tinieblas. Hay quienes dicen que no tienen pecado, pero ¿qué? Se engañan. Y hay quienes dicen que no hemos pecado, pero hacen mentiroso al Señor. ¿Se dan cuenta? Enseña la verdad, enseña la doctrina y no lo abandona dando la doctrina, sino que les da el por qué están fallando en todas estas cosas. ¿Se dan cuenta? Y es lo que vamos a estar estudiando nosotros estas próximas semanas, hermanos. Y gracias a Dios, de verdad doy tantas gracias a Dios que tenemos su palabra. Porque con ella podemos proteger a la iglesia de falsos maestros, falsos engañadores, falsas personas que pudieran estar metiendo doctrinas diferentes o pensamientos diferentes a la Escritura. Esto es muy importante, hermanos. Tú vas a decir, bueno, es que no hay otros pastores que vienen y enseñan y no están sentados aquí. No, hay muchos conceptos que como congregantes y hijos de Dios estamos cerrados, hermanos. Y que torcemos la Escritura cuando queremos compartir a alguien, tratando de acomodarla a nuestra manera. Eso es lo que Juan y lo que cualquier iglesia que conoce la palabra del Señor quiere erradicar y quiere quitar. Entonces, qué bueno que tenemos la palabra del Señor, porque ahí es donde nos basamos y en ella podemos determinar, bajo la palabra de Dios podemos saber y determinar quién es un verdadero creyente y quién no es un verdadero creyente, hermanos, amigos. Nunca podremos proteger a la iglesia de mentiras, nunca podremos proteger a la iglesia de engaños, de la influencia de la enseñanza de engañadores, de anticristos, de falsos maestros, si no podemos distinguir primero quién es un verdadero cristiano y quién no es un verdadero cristiano. Nunca vamos a poder proteger a la iglesia, hermanos.
¿Te das cuenta? Tú no abres la puerta de tu casa y dices a todo mundo, pásale y acuéstate en cualquier recámara. Es importante que distingas quién entra a tu casa o no, ¿no es cierto? Si quieres proteger tu casa, tienes que saber quién es el que entra y quién sale. ¿Estás de acuerdo? Y eso, hermanos, a nivel personal y a nivel pastoral me ha ayudado mucho. Porque durante estos 14 años hemos logrado proteger a la iglesia de falsas ideas, falsos pensamientos y aún falsos maestros. Yo me he tenido que parar aquí a veces, muy al principio, hermanos, cuando alguien venía y decía algo incorrecto, me paraba y decía, esto no lo vamos a hacer. Porque no es lo que viene en la Escritura, hermanos. Y lo seguiremos haciendo. Si logramos distinguir, hermanos, piensen en esto, si logramos distinguir esto, tendremos una iglesia transparente delante de Dios, ¿no es cierto? Si logramos distinguir a los buenos creyentes y a los que no son creyentes o a los que dicen ser creyentes, vamos a tener una iglesia sólida delante de Dios, una iglesia que no va a solapar, y escuchen esto, no solapará, no va a tolerar el error. Si tú eres un verdadero creyente, no vas a tolerar el error, porque cuando como creyente verdadero conoces la verdad, identificarás el error. ¿Te das cuenta? Pero si esto no se logra, hermanos, piensen. Si la iglesia sigue llena entre no creyentes y creyentes con ideas diferentes, si esto no se logra, la iglesia, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Va a tolerar qué? El error. Va a tolerar el error. Aún dentro de nuestra membresía, a nivel, si quieres verlo, bajito. Pero aún en nuestra membresía tratamos de ser cuidadosos, quienes van a, por lo menos en el entendido de que entiendan la salvación, que entiendan las ordenanzas, que entiendan parte de la Escritura, que entiendan a quién van a servir, que entiendan lo que creemos, que entiendan nuestras doctrinas bíblicas, qué es lo que creemos. Pero si la iglesia, hermanos, hace apertura a cualquier cosa, a cualquier ideología, y empieza a solapar el error, la iglesia, hermanos, va a incluir cualquier doctrina falsa. La iglesia va a incluir cualquier cosa que no sea verdadera. Vamos a abrazar todo lo que llegue, vamos a decir, está bien, que venga, que esto nos ayude, porque Dios es amor, ¿no es cierto? En nombre del amor vamos a hacer muchas cosas, vamos a dar tolerancia, vamos a dar apertura a todo. Hermanos, ¿cuántas cosas podríamos hacer diferentes en esta iglesia? Fuera de la Escritura, ¿cuántas cosas podríamos hacer diferentes? Muchas, muchas. ¿Y cuántas personas tendríamos aquí, hermanos? Cientos. Pero no es así. Cuando una iglesia está viviendo en el error, hermanos, ha perdido esa capacidad de discernir entre la verdad y el error. La capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. La iglesia no va a poder distinguir entre una teología verdadera y una teología falsa. El apóstol Juan entendió, hermanos, muy temprano lo entendió. Juan entendió que en la medida de lo posible, obviamente, hermanos, porque no somos Dios, en la medida de lo posible, los engañadores deben de ser reconocidos. En la medida de lo posible, los falsos maestros deben de ser reconocidos. Por eso está esta carta, hermanos. Algunos serán demasiado sutiles, porque es así, la iglesia está llena, o abundan este tipo de personas que son sutiles, que dicen tener comunión con quién, hermanos, y su vida ¿qué es? Exacto. Algunos van a ser sutiles, como dice la Escritura, la cizaña va a crecer junto con el trigo, hermanos. Ahí va el trigo y la cizaña ahí va. Pero pronto se da uno cuenta, hermanos, cuando la cizaña sale más allá. Habrá cizaña creciendo a lo largo del trigo, que ni siquiera nosotros vamos a poder distinguir, que estemos de acuerdo en esto, hermanos. No lo vamos a poder distinguir, pero en la medida de lo posible, los engañadores deben de ser identificados, tal como lo está marcando aquí el apóstol Juan. Por eso digo que Juan tenía verdaderamente sus lomos bien puestos, hermanos. Juan de verdad estaba hablando fuerte a la iglesia en cuanto a este tema. Y esto va a ayudar mucho, hermanos. Porque cuando una iglesia se llena de verdaderos creyentes, no va a estar aceptando un falso evangelio.
no va a estar aceptando una falsa doctrina, no va a estar aceptando cualquier cosa que sea diferente a la Biblia. No será, por decirlo así, un peligro potencial para la iglesia, porque aquí era un peligro potencial. En el contexto histórico, hermanos, estas personas estaban engañando a las otras personas. ¿Cuál era la probabilidad de que salieran de las iglesias? Pensando, por ejemplo, como los gnósticos o como aquellas otras doctrinas falsas, pensando que si tú hacías cosas en la carne no importaba, en el espíritu sí, tú te podías relajar en tu carne. Es un peligro, hermanos, cuando nosotros no estamos al cuidado de la iglesia. Vino el pastor de Tapa el domingo pasado, vino aquí, hablaba de la claridad de las cosas y quedó muy, muy consternado, hermanos. Quedó muy agradecido. Él quiere trabajar, quiere ver cosas. Yo estoy platicando con él, estoy pensando tener una salida allá con ellos, pero él vino y vio algo. Él vio algo en la iglesia. ¿Y sabes qué? Seguro vio verdaderos creyentes. Seguro vio verdaderos creyentes. Al igual que cuando vinieron los primeros pastores de Tlapa, hermanos, ¿recuerdan? A los que hemos estado ayudando. Y como mencionaba el hermano, como iglesia, yo creo que en México como iglesia, la primera iglesia que ayudó a estos hermanos fue esta. Como ellos también cuando llegaron y vieron algo diferente, ¿en quién, hermanos? ¿En los muros? No, ¿en quién estaba viendo algo? En la iglesia. En la iglesia, hermanos. Juan entonces nos va a proporcionar las pruebas por las cuales la iglesia puede determinar quién es un verdadero creyente. Vamos a estudiar entonces estos versículos, todos estos del 6, versículos 6 al 10, y esta mañana vamos a tratar de estudiar por lo menos el versículo 6, pero esta mañana y estas semanas vamos a dividirlo así. Vamos a estudiar versículos 6, 8 y 10 que están ahí en amarillo, y estos versículos, hermanos, los pongo en amarillo porque describen a los que dicen estar en comunión con Dios. ¿Quiénes son realmente? Los que no están con Dios. Estos versículos hablan a los que no son hijos de Dios. Y las semanas que entren después, si Dios quiere, vamos a estudiar los versículos 7 al 9, que describe a los que están en comunión con Dios. ¿A quién habla? A los salvos, a los verdaderos creyentes, estos dos versículos. Entonces, estos tres primeros versículos que vamos a ver son negativos y el 7 al 9 son positivos. Vamos a ver tres evidencias, y en este caso yo creo que me va a dar tiempo nada más para una. Vamos a ver una de las evidencias de salvación negativas de quienes dicen haber recibido la luz. Antes de entrar al texto, hermanos, esto es lo que afirman los falsos maestros. Juan se ocupa de dar tres afirmaciones que hacen que la gente se puedan ver los falsos maestros. Tres afirmaciones que hace a la gente, a los falsos cristianos, pero que deben estar evaluadas, hermanos, a la luz de su carácter, a la luz de su conducta. Estos hombres hacen estas afirmaciones, pero vamos a evaluarlas en cuanto a su conducta, dice Juan. Y aquí están estas tres afirmaciones. Quizás estas afirmaciones las dieron algunas personas que estaban ahí en estas iglesias, que se congregaban en las iglesias a las que Juan escribió esta carta, y reflejaban el pensamiento de esas personas. Quizá es lo que ellos pensaban, reflejaba lo que ellos pensaban, era su pensamiento, que estaban causando problemas en la iglesia. Las declaraciones que ellos estaban dando eran estas: tenemos comunión ¿con quién? Con Dios. Otra declaración que daban era: no tenemos pecado. Y otra declaración que daban: no hemos pecado. ¿Qué te parece? Grandes declaraciones, ¿no es cierto? Van en contra de la Biblia, son antibíblicas, hermanos. Y las vamos a estar viendo. Si se dan cuenta, en cada uno de los casos, la respuesta de Juan es comparar la afirmación. Lo compara con la afirmación. La respuesta de Juan, ¿cuál es? Tenemos comunión con Él. ¿Y Juan qué dice? Ustedes mienten. No tenemos pecado. Se engañan. No hemos pecado. Le hacemos a Él mentiroso. ¿Se dan cuenta? Juan, bajo esa observación, dice: ustedes dicen esto, pero la realidad es esta.
Hay una afirmación a las cosas negativas. Juan las ataca con algo que es verdad, hermanos, con doctrinas verdaderas, con la forma, las ataca con su forma de vida real. Ese es el punto. No es como si alguien nos dijera ahorita, yo no soy mentiroso, yo siempre he dicho la verdad. ¿Siempre has dicho la verdad? Te estás engañando. Es lo que dice Juan. No sé si me explico. No, yo nunca murmuro. ¿Nunca murmuras? Estás desafiando al Señor. Juan dice, tu conducta de vida hace ver la realidad. ¿Se dan cuenta? Con la forma de vida real de las personas es como muestra la falsedad de sus declaraciones, hermanos. Otra cosa que hay que observar es que en los tres casos, en estos tres versos, se nota algo, la ausencia de algo, hermanos. ¿Qué es lo que se nota? La ausencia de la verdad de lo que es el problema. ¿Se dan cuenta? Es la ausencia de la verdad de lo que es el problema. Observen, al final dice, y aquí está, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, ¿y qué? Ausencia de verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ausencia de verdad. Qué interesante, ¿no, hermanos? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ausencia de verdad. Qué interesante, hermanos. Por eso cuando tú no dices la verdad, hay un error grande. Hay ausencia de verdad en ti. Esto es muy importante, hermanos, reconocer este tipo de puntos. Diría yo, los vamos estudiando para entender el texto, pero lo quiero transmitir a ustedes. ¿Por qué? Porque es muy importante reconocer por qué el problema del hombre no se puede reconocer. ¿Por qué el hombre no reconoce su pecado, hermanos? ¿Por qué? Porque hay ausencia de verdad. Al no reconocer su pecado, no tienen una visión correcta de quién es quién, Cristo. Cuando no reconocen su pecado, no tienen una visión correcta de lo que vimos la semana pasada, de quién es Dios. Dios es ¿qué? Luz. Y cuando tú mientes, cuando tú pecas, no entiendes quién es Dios. Pero dices, tengo comunión. No tenemos pecado. No hemos pecado. Qué interesante, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, hermanos, al primer hombre en la tierra. ¿Quién fue? Adán. Adán fue atrapado en este grande dilema del pecado original. ¿Recuerdan ustedes? Adán y su esposa Eva desobedecieron de una manera rotunda, hermanos, y de una manera clara a los mandatos del Señor, o a su mandato, al único mandato que le había dado el Señor. Desobedecieron claramente a Dios, pecaron contra Dios, quebrantaron su ley de Dios, hermanos. Eso es lo primero que vemos en la Escritura. Vayan a Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Génesis 3, versículos 6 al 7. Y observen, hermanos. Dice el texto ahí, en Génesis 3, versículos 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿qué? A los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de una higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermanos? Observen, se escondieron. Subrayenlo, hermanos. ¿Qué hicieron el hombre y la mujer? Se escondieron. Qué interesante. De la presencia de Dios, la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué gran oportunidad les estaba dando el Señor ahí. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hubiera hecho ahí Adán, hermanos? Aquí estoy, Señor. He pecado contra ti. Aquí estoy. Si me estás preguntando, aquí estoy.
No fui a buscarte antes, pero ahora que lo preguntas, aquí estoy, he pecado contra ti. Versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve que, porque estaba desnudo y me escondí otra vez. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Por favor, hermanos, amigos, no me digas que Dios no sabía este asunto. No me digas que Dios no sabía dónde estaba escondido. No me digas que Dios no sabía lo que habían hecho. ¿Qué estaba haciendo Dios en ese momento con Adán y con Eva, hermanos? Mostrando una clara misericordia. Mostrando, hermanos, su amor por el hombre. Mostrando su paciencia. Dando una oportunidad al ser humano de arrepentirse de su pecado. ¿Pero qué hicieron? Se escondieron. Inmediatamente dice, observen el versículo 12. ¿Has comido de este árbol? Y el hombre respondió. ¿Qué responde, hermanos? Observen. No es tan parecido a nosotros. No es tan parecido a ti y a mí. La mujer que me diste por compañera. Bueno, aquí habla de las mujeres de ustedes. La mía no. A la mía la amo y me ayuda tanto, hermanos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, eres tan mal para diseñar que me diste una mujer que me llevó al error. Qué agresión a la persona de Dios, hermanos, a la luz. Qué agresión al Creador. Qué agresión al que nos diseñó. Observen, hermanos, inmediatamente ellos tenían una opción, era confesar su pecado o esconderse. ¿No es cierto? Tenían una oportunidad, había una opción. ¿Y qué hicieron, hermanos? Decidieron esconderse y todavía más tonto, decidieron cubrirse. Decidieron cubrirse y en realidad se cubrieron con unas hojas de higo. Eso fue lo que hicieron. Ahí juntaron esto para cubrir su desnudez, que se había convertido ahora para ellos en algo vergonzoso, hermanos. Sus ojos fueron abiertos y ahora esto se había convertido en algo muy vergonzoso. Y luego, en un esfuerzo de cubrirse aún más, ¿qué hicieron, hermanos? No solo se cubren su vergüenza, sino que además de cubrir su vergüenza se quieren esconder. Qué poco inteligente es esto, hermanos. Muchas veces lo hacemos aquí como iglesia. Hay pecado y no lo confiesas y te quieres esconder. Lamentablemente, hermanos, esta es siempre la tendencia del hombre pecador. Siempre. Al tomar conciencia de su miseria, a tomar conciencia del pecado que le ha llegado ahí, cuando comienza a sentir esta culpa, cuando comienza a sentir este dolor de culpa y de vergüenza, hermanos, el esfuerzo inmediato de esta persona que está consciente de su pecado, el esfuerzo inmediato, ¿cuál es? O la respuesta inmediata, ¿cuál es? Cubrir. Yo lo veo en la iglesia, hermanos. A ver, quiero hablar contigo, pasó esto, y la primera respuesta es cubrir. La primera respuesta es negar. La primera respuesta es explicar, como lo hizo Adán. Se cubre, niega y explica la mujer. Empiezan a buscar argumentos, hermanos. Es culpar a cualquier cosa por lo que te ha sucedido, hermanos. Pero menos confesar tu pecado. Es un problema. Es un problema. Y si la iglesia está llena de ese tipo de personas que no quieren reconocer y confesar su pecado, dime qué tipo de iglesia puede discernir entre lo bueno y lo malo. Ninguna iglesia va a discernir así. Aquí está el asunto con Juan, hermanos. Entonces, cuando comienza a sentir eso, no confiesa su pecado, lo encubre, lo niega, y esa es la constante de todo hombre, encubrir el pecado. Esa es la constante del ser humano, encubrir el pecado. Y saben que eran los Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados
no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, ¿qué viene, hermanos? Alcanza. ¿Qué es eso de alcanzar? Alcanza, viene de lo alto, de Dios, alcanza su misericordia. Cuando tú confiesas tu pecado, ¿no te has sentido así? Señor, es tan grave lo que hice. Señor, es tan la ofensa. Pero Dios, esto no me ha dejado en paz. He batallado con Él, estoy viviéndolo con Él, pero lo quiero abandonar. Señor, aquí está mi pecado. Por eso David en sus salmos, hermanos, ¿cuántas cosas no escribe? Su pecado le hacía no dormir correctamente, le hacía tener dolor de hueso, le hacía batallar en sus pensamientos. Pero cuando se confiesa, hermanos, se alcanza misericordia. Déjame decirte algo. Mientras no reconozcas tu pecado, mientras trates de redefinirlo, mientras trates de redirigir tu pecado, tu comportamiento y echar la culpa a lo social, a tus familiares, a lo psicológico, no vas a prosperar. No vas a prosperar. Mientras quieras culpar cualquier situación, no vas a prosperar. Es algo que está en la Escritura. No va a haber misericordia de Dios, no vas a prosperar. Y hermano, por eso digo que es un peligro para la iglesia. No dejas que la iglesia prospere. No dejas que la iglesia prospere. Porque estás influenciando a otras personas con doctrinas irreales, negativas, erradas. Es decir, no vas a prosperar, por decirlo así, ante Dios. No vamos a prosperar ante Dios. Pero cuando confiesas y abandonas tu pecado, entonces Dios otorga su misericordia, según este texto, hermanos. Esa es la razón por la que creemos que antes de que nosotros de la salvación, antes de ser salvos, hermanos, porque ¿cuántos salvos hay en instantáneos? Muchos. Levanta tu mano, haz una oración y eres salvo, listo. No, nosotros doctrinalmente creemos, hermanos, que antes de ser salvos se debe confesar y se debe arrepentir de lo que hemos hecho. Y entonces la gracia y la misericordia llega y somos salvos. Eso es lo que creemos. Pero la práctica, hermanos, esa práctica tan corrupta, tan mala, tan fea de ocultar el pecado es una forma, es un arte, hermanos, para muchos de los incrédulos. Para muchos es un arte poder esconder todo. He tenido temas en la iglesia, hermanos, que se pueden solucionar en un minuto. En un minuto. Y tardan meses. Porque al final se descubre. Dios lo saca a la luz y descubre el pecado, hermanos, porque Dios es luz. No solo hay santidad en su luz, recuerden, sino que esa luz también refleja la pecaminosidad del hombre, la descubre. Pero es una práctica muy, muy especial, hermanos, muy refinada entre los incrédulos, para no decir la verdad. La práctica de ocultar el pecado, de cubrir el pecado, de redireccionar el pecado, es característica de las personas que no conocen a Dios. Ahí nos empezamos a dar cuenta, hermanos. Las personas que no confiesan su pecado es alguien que no está arrepentido, que el pecado no le está haciendo mella en su corazón, hermanos. ¿Se dan cuenta? El pecado no está siendo duro en ellos, sino que están disfrutándolo, están paseándose con él. Es tal como dice el apóstol Juan, no están en la comunión. En realidad no hay comunión. ¿Tenemos comunión? No, mientes. Porque andas, ¿cómo? En tinieblas. No reconocen plenamente su pecado. O quizás pueden decir, las personas que son víctimas que hacen esto son víctimas de malas decisiones. ¿Quién ha escuchado esto, hermanos? Tomó una mala decisión. Fue una decisión que él tomó y lo llevó a que sucediera esto. O que ella tomó y lo llevó a que sucediera esto. ¿Cuántas veces escuchas este tipo de mentiras? Cosas falsas. Porque esto realmente no es verdad, hermanos. La mejor manera de decir que la gente toma malas decisiones es porque son básicamente malos. La persona mala toma malas decisiones, hermanos. Ese es el asunto. La persona mala toma malas decisiones. Y como dice la Escritura, los árboles malos no pueden dar frutos buenos.
Entendamos esa parte, hermanos. Un árbol que es malo no va a producir frutos buenos. Mejor dejemos de estar echando la culpa a cualquier circunstancia, institución, razón, familiar, moral, lo que sea, hermanos, y trabajemos para reconocer a Dios que es luz y decir la verdad. Las malas decisiones son el fruto de la gente mala. La gente quiere culpar a algo de su pecado, ¿no es cierto? Como lo hizo Adán. Cometió pecado, a alguien tengo que culpar. A las cosas culturales, a las influencias familiares, a las influencias psicológicas, a cualquier otra cosa quiero culpar. Mientras la gente, hermanos, no confiese apropiadamente su propia culpabilidad, mientras la gente no confiese su propio pecado, nunca van a prosperar espiritualmente, nunca. Y Juan estaba muy al pendiente de esto, hermanos. Pero eso es lo que hacen los que cubren y ocultan el pecado, hermanos. Se van haciendo más maestros del asunto. Vamos brevemente a los versos que tenemos aquí, a las evidencias, a las 3 evidencias de la salvación negativas de quienes dicen haber recibido la luz, y no lo vamos a terminar. Vamos a ver una nada más, hermanos, porque quería compartir todo esto con ustedes, que entendiéramos la porción y qué está sucediendo aquí. La primera evidencia, hermanos, una de las primeras evidencias que tenemos aquí es los falsos profetas andan en tinieblas. Los falsos profetas andan en tinieblas. Si lo vemos en el versículo 6, observen, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, ¿no es cierto? Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La primera afirmación la hacían este tipo de personas, hermanos, que alegaban tener comunión con Dios. Suena parecido. Podríamos decir aquí en la iglesia, ¿quién tiene comunión con Dios? Y todos vamos a decir, todos tenemos comunión con Dios. Ahora, recuerden, ¿qué es comunión? Lo vimos semanas pasadas, ¿recuerdan? Comunión es koinonía. Y koinonía es comunión. Comunión es asociación mutua e íntima. Es una asociación mutua e íntima. Y ponía yo el ejemplo de mi esposa y yo. Ella y yo tenemos una koinonía, una asociación. No somos un club de esparcimiento, ella y yo. Ella y yo tenemos una relación íntima, precisa, nos conocemos, somos socios en nuestro matrimonio. Vivimos todas las cosas juntos. Estamos asociados mutua e íntimamente. Si yo digo que tengo comunión con ciertas personas, entonces, si digo que tengo comunión con muchos de ustedes, tú entiendes entonces que compartimos la vida, ¿no es cierto? Tú entiendes entonces que compartimos aspectos comunes de la vida. Tenemos comunión. Y aquí lo que están diciendo entonces estas personas, cuando dicen tenemos comunión, lo que están diciendo estas personas es, observen, si entendemos comunión, ¿qué están diciendo? Nosotros compartimos la vida con Dios. Es una palabra sumamente grande y profunda, hermanos. Están diciendo, nosotros compartimos la vida con Dios, pero Juan les dice, pero andan en tinieblas. Hay muchos creyentes, hermanos, supuestos creyentes, que dicen tener comunión con Dios, que son socios, que comparten con Él todo. Y como no lo conocen realmente, como no saben que Dios es luz, hacen cualquier clase de cosas fuera de la iglesia y de su casa. Estas son las personas que dicen tener comunión con Dios. Hermano, voy narrando el texto, voy yendo a esto, pero cuando te veo a ti, cuando veo a mi esposa, a mis familiares, mi deseo más grande, hermano, es que no vivas en tinieblas, es que no te engañes. Es muy triste decir que tienes comunión y que tu vida práctica
diga otras cosas. Eso es lamentable, hermanos. Si yo te estoy compartiendo esto esta mañana y que llega el texto y no estoy, porque a veces dicen, el pastor me estaba diciendo cosas porque supo de esto. No, ustedes saben que vamos con el texto. No tengo nada en contra tuya. Al contrario, deseaba entrar aquí. ¿Por qué? Porque anhelo que tu vida sea diferente. Para que tú me ayudes a mí, a que mi vida sea también diferente. Y que juntos como iglesia hagamos una diferencia en esta tierra, hermanos. Que le mostremos a un mundo que está lleno de tonterías. Que le mostremos a un mundo, como la semana que entra voy a poner un ejemplo, a un mundo que dice que ha creído y después dice ya no creer. Es porque no ha leído nunca la carta de Juan. Es porque nunca ha tenido a Cristo, hermanos. Mi deseo es compartirte esto. Entonces, tú entiendes esta parte. Comparten, dice Juan, ustedes dicen que están compartiendo cosas con el Señor, comparten la vida con Dios. Dicen, he recibido la luz de la vida de Dios, he sido hecho poseedor de la vida eterna. Es lo que están diciendo estas personas. Soy poseedor de la vida eterna porque tengo comunión con Dios. ¿Recuerdan? Dios es luz y Dios nos da esa luz por medio de ¿quién? De Cristo, que es una verdad que existía desde siempre. Eres poseedor. Ellos dicen, yo soy poseedor de esta verdad y por lo tanto tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna, tengo comunión con Dios. Soy un socio, koinonía con Dios. Es lo que están diciendo. Muchos declaran esto. Soy un socio con Dios. Andamos con Dios y esto es caminamos en la luz. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Decir que andas con Dios no significa nada si andas en la oscuridad. Decláralo todas las veces que quieras. Ven a la iglesia y decláralo como estos hombres. Pero decirle que tienes comunión no significa nada mientras estés pisando oscuridad. Caminar o andar es una expresión que se refiere a la forma de vida, cómo vives tú. Dice Juan aquí, dicen ustedes tener comunión, pero la realidad es que andamos. Y Juan habla en primera persona del plural, si se dan cuenta, en todo el texto, andamos, decimos, andamos, hacemos, primera persona del plural. Pero porque es como yo les explico aquí, bueno, todos podemos andar en pecado, no significa que Juan andaba en pecado cuando dice andamos. Está hablando en general, pero dice andamos. Y esta palabra, hermanos, caminar, andar, es una expresión que se refiere a la forma de vida, cómo tú vives. Entonces, si se refiere a cómo tú vives, observen, tenemos comunión, somos socios, Dios y yo, compartimos todo, estamos tan íntimamente relacionados con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Andas, tu forma de vida, tu forma como vives, no se puede enganchar con tener comunión con Dios. ¿Te das cuenta? El punto es este. No es la afirmación lo que importa. No es que tú digas, yo soy hijo de Dios, yo tengo comunión con Dios, yo tengo la luz de Dios. No es la afirmación de Dios, es tu conducta. No es lo que dices, es cómo caminas, es cómo andas. Di lo que quieras, habla lo que quieras, pero tu conducta, dice Juan, debe reflejar que no estás en la oscuridad. Hermanos, de verdad que el tiempo se está yendo. Muchas veces la conducta de algunos no es la que refleja la luz de Dios. Debes apresurarte, porque el tiempo va a llegar cuando no tengas esa oportunidad de poder andar con una verdad, de reconocer que bajo la teología bíblica de que Dios, hermanos, siendo luz, nos saca de esas tinieblas y nos lleva a la luz. Hoy tienes la oportunidad de vivir esa realidad. Hoy tienes la oportunidad de creer y de arrepentirte verdaderamente. Si no, estás perdiendo realmente el tiempo al venir a la iglesia. Llegar a la iglesia, disfruta de esta vida porque pronto vendrá algo peor. Y obviamente no es mi petición para ti, te estoy exponiendo esto porque hay una oportunidad, hermanos. Tu andar puede ser diferente.
tú puedes llegar a tener comunión con Dios, pero no lo declares con tus palabras, muéstralo con tu conducta. Estos hombres sostenían que tenían una relación verdadera con Dios, pero andaban en obscuridad, hermanos. Y Juan les dice, ustedes están, ¿qué? Ahora observen, mintiendo. Ustedes están mintiendo. Simple y llanamente lo que está diciendo, eres un mentiroso. Es eso. Y qué bueno que estoy predicando, más, porque si lo digo frente a ti, tal vez me volteas una cachetada. La verdad ofende, hermanos. Pero también la verdad purifica. La verdad transforma. La verdad trae luz a tu vida. La verdad trae salvación. La verdad trae vida eterna. ¿Te das cuenta? Están mintiendo. Eso es lo que dice. Mentimos si hacemos eso, hermanos. Entonces Juan trata esta declaración, esta pretensión fundamentando. Juan lo trata y fundamenta esta declaración de estos hombres que dicen estar en comunión, la fundamenta a ellos y diciéndoles que ellos todavía viven en tinieblas. Y tinieblas en el griego, hermanos, escotos, significa obscuridad. Están viviendo en obscuridad. Obviamente, hermanos, hay un sentido en que todos los cristianos viven o vivimos en oscuridad, ¿no es cierto? No estoy diciendo que no es verdad. En un sentido tiene verdad. Los cristianos, hermanos, vivimos en este mundo que es opuesto a Dios y está caracterizado por la oscuridad. ¿Se dan cuenta? Esa es una cosa. Cuando Juan, lo vamos a ver más adelante, pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece, tiene la vida eterna para siempre. ¿Te das cuenta? En un sentido, vivimos en un mundo de oscuridad, pero la situación del verdadero creyente es muy parecida a la de alguien que camina, por ejemplo, en una calle oscura. Y vas tú caminando en una calle oscura, sacas tu lámpara, la prendes tu lámpara y empiezas a caminar. Solamente caminas por aquel círculo que se está poniendo ahí a tu lado para caminar, ¿no es cierto? Es muy parecida a esto. Cuando caminas con cuidado, caminas despacio, viendo hacia la luz, dirigido por la luz, para caminar en la luz sin temor, para caminar en la luz sin tropezar y no perder el camino, ¿no es cierto? Vivimos en este mundo, hermanos, pero vamos enfocados hacia la luz de Dios. Y el Señor en esa luz nos guía para caminar conforme a sus propósitos. Y estas personas decían, tenemos comunión, pero caminamos fuera de la luz. Qué ilógico. ¿Te das cuenta? Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Vivir en la luz implica vivir una vida que es compatible con el hecho de estar en la luz. Una vida que está libre de pecado, hermanos. ¿Se dan cuenta? Vivir en las tinieblas, hermanos, significa vivir sin el beneficio de la iluminación y dirección de Dios. Es lo que significa. Y por tanto, si vives fuera de la luz de Dios, ¿vives en qué? En pecado. Si entendemos bien el texto que estamos estudiando aquí, no es posible tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado. No es posible, porque tener comunión con Dios significa andar en la luz. Mientras vivas en pecado, significa que vives en tinieblas. Y andar en tinieblas no son más que ciertos rasgos de tu forma de vida. Todos esos rasgos de tu forma de vida son considerados pecados y por tanto son señales de que estás viviendo en tinieblas. Es tu conducta. Esas personas se estaban engañando, dice Juan más adelante, se están engañando a sí mismas. Estas personas afirmaban tener comunión con Dios, pero debido a esa incompatibilidad, ¿no es cierto?, de decir que aparentemente tenían comunión con Dios,
esa incompatibilidad de la naturaleza de Dios, que es luz, y su naturaleza de los hombres que vivían en tinieblas, se engañaban, hermanos. Se engañan a eso, y nos pasa lo mismo a nosotros. Tu incompatibilidad de no tener esa luz te hace engañarte, te hace vivir en tinieblas y te hace vivir en tu pecado. Se engañan al pensar que podían tener comunión con Dios y al mismo tiempo practicar el pecado. Qué chiste, ¿no? Qué fácil iglesia, qué fácil carga de cruz, hermanos, ¿no es cierto? Eso lo quisiéramos en todos lados. Imagínate qué iglesia tan bonita, tan linda, donde tú haces lo que quieras y dices ser hijo de Dios. Incompatibilidad, hermanos. Dios es luz y no puede ser así. Tan simple como eso. Por todo esto, hermanos, como dice el apóstol Juan, no practicaban entonces ¿qué? Tenemos comunión, pero andas en tinieblas, mentimos y termina diciendo, y no practicamos la verdad. Practicar la verdad, hermanos, significa vivir de acuerdo con el camino que Dios nos revela para que andemos en él. Practicar la verdad. Y por lo tanto, como aquellos que pertenecen a la esfera divina, debemos caminar. Si pertenecemos a esa esfera divina, nosotros debemos caminar como verdaderos creyentes, como hijos de luz. Juan dice que quienes practican el pecado demuestran que no pertenecen a Dios. En otras palabras, ellos no tienen comunión con Dios. Entonces, es simplemente increíble, hermanos, y piénsenlo así, cuántos líderes religiosos. Es increíble cuántas personas, cuántos líderes religiosos que escuchamos en las noticias, que escuchamos desde hace años, cuántas personas dentro del marco cristiano dicen ser los instrumentos de Dios, que conocen a Dios, y obviamente cuando se mira su andar, obviamente cuando se mira su caminar, cuando se mira cómo viven su vida diaria, es en realidad un paseo por el pecado y es un paseo por la mentira, hermanos. Es triste ver que todas estas personas que dicen ser verdaderos seguidores, instrumentos de Dios, están cayendo. ¿Por qué? Porque han vivido diciendo que tienen comunión, pero andan en tinieblas, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando estoy hablando de esto, hermanos, el Señor Jesucristo nos da un ejemplo muy especial, muy especial, una ilustración muy impresionante de este tipo de condición. Vayan todos a Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículos 22 al 23. Mateo 6, 22 al 23, ¿lo tienen? Dice, observen esto, muy importante, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, dice el Señor, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Es una analogía que está haciendo el Señor, una comparación extraordinaria, hermanos. Es excepcional, de verdad. Observa, cierra los ojos y todo está oscuro. Cierra tus ojos y todo está oscuro. Todo está oscuro. Pero si abres tus ojos, la luz, ¿qué va a hacer, hermanos? Cuando abres tus ojos, esa luz se inunda a través de ti, se inunda a través de tus ojos, entra a tu cerebro esa luz y tu cerebro percibe todo, ¿no es cierto? En lugar de ver oscuridad, ahora abres los ojos y ¿qué entra? La percepción de todas las cosas y de todas las cosas que pueden ser bellas. Entonces el Señor le dice esto, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Qué interesante, ¿no es cierto? Si abres tu ojo y todo lo que entra es maligno, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo está en tinieblas. Exactamente es así. Si eres ciego, todo es ¿qué? Oscuro. Si eres un ciego, todo es oscuro. Si espiritualmente estás ciego, ¿qué está pasando, hermano? ¿Cómo vives? En tinieblas. ¿Te das cuenta? Y luego continúa diciendo el Señor, dice esto, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Esto es, si por lo tanto la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Es lo que está diciendo el Señor.
Y el punto es este, hermanos. Piensen, si es malo, físicamente malo estar ciego y estar en la oscuridad, piensen, cuán terrible o cuán peor es que tu alma esté oscura. Es lo que dice el Señor. Tu alma puede estar oscura. No puede haber oscuridad en ti, porque tu alma estará oscura. Todo lo que entra por tus ojos. ¿Te das cuenta? Ahora recuerden lo que Juan escribió en su Evangelio, hermanos. Juan capítulo 1, versículos 4 al 5. Recuerden, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. En Él está la vida, Dios es luz, Dios es la vida, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace, hermanos? Resplandece, y las tinieblas no prevalecen o no prevalecieron contra ella. Pero ahí más adelante, ahí en Juan 3:19, observen, Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, es un paralelo, ya les he dicho, estudiamos primera de Juan, Juan nos da mucha luz. ¿Estudias Juan? Primera de Juan te da mucha luz. Los hombres que amaron, hermano, los hombres, ¿qué les encantaba más a los hombres? ¿Qué les encantaba? La oscuridad en lugar de la luz. Esto no es muy diferente ahora, hermanos. Tú puedes venir aquí, estar orando, estar cantando, y al ratito estás en un baile con una banda, con alcohol, puedes estar con lo que quieras. De verdad. Y dices tener ¿qué? Comunión. Hermanos, amigos, eliges la oscuridad en lugar de la luz. Por lo tanto, alguien que dice que está en comunión con Dios y está realmente caminando en la oscuridad, solo está diciendo ¿qué? Mentiras. Mentiras. Es tan fácil, hermanos, mentiras. No conocen la verdad, no viven vidas virtuosas, no viven vidas santas. Lo que ellos afirman decir de su comunión es mentira, según vemos en este texto. Mira, déjame decirte una cosa. Si afirmas tener un espíritu puro, un espíritu divino, un espíritu iluminado, pero tu vida está sucia, estás mintiendo. Estás mintiendo. Y hay mucha gente que vive esa mentira hoy, hermanos. Desfilando como si fueran hombres santos, pasando como si fueran hombres santos, pero que caminan en la oscuridad donde no hay luz. Te ruego, hermano, amigo, que pienses en tu condición y que pidas perdón a Dios, que te arrepientas y confieses tus pecados, a fin de que pueda Dios otorgarte la luz verdadera, si es que es su voluntad otorgarte esa luz. Porque el Evangelio, hermanos, no es una baratija. Pídele a Dios que te perdone y que te conceda la fe, que te conceda la gracia, que te conceda en Cristo darte esa luz para vida eterna. Señor, gracias por permitirnos otra vez abrir tu palabra. Y Dios es tan profunda, tan interesante, Señor, que no podemos avanzar a menos que tú, Señor, nos ilumines y podamos entender los textos para poder llevar una vida verdaderamente práctica, Señor, de verdad, y fuera de mentiras, Señor, fuera de confusión. Señor, yo te suplico que ayudes a esta iglesia, Señor, y a cualquier otra iglesia que proclama tu nombre. Que nuestras vidas, Señor, puedan mostrar la evidencia de que hay un cambio que has producido, Señor, por medio de la salvación y el Espíritu que mora en nosotros. Un cambio que refleje aquella luz verdadera, Señor. Un cambio que refleje congruencia, Señor, con lo que hablamos y decimos ser. Padre, hay familias aquí, hay jóvenes, hay señoritas, jóvenes, mamás, papás, que seguramente han declarado, Señor, que te conocen.
Yo te pido, Dios, que en una u otra manera, conforme a tu preciosa voluntad, trates su corazón, Señor. Derrames tu misericordia y les muestres, Señor, esta verdad que acaban de escuchar. No pueden, Señor, no podemos vivir una vida caminando en pecado, en tinieblas, en oscuridad y decir, Señor, que somos creyentes. Eso es mentira, Señor. No estamos practicando la verdad. Perdónanos, por favor, mi Dios, y que tu santa palabra, Señor, esta mañana siga tratando nuestros corazones. Que tu voz siga hablando a nuestro corazón, que lo lleve a la mente y se produzcan acciones santas, acciones que reflejen tu gloria, Señor. En Cristo te pido esto y te damos gracias. Amén.